Hola, hoy les quiero hablar un poco acerca de los logaritmos. Los logaritmos tienden a ser un tema que muchos evitan porque no se entiende de qué se trata. Bueno, lo primero es comprender los dos logaritmos más comunes. Los dos logaritmos más comunes son el logaritmo base 10, el logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, el logaritmo base 10, aunque su base es 10, acostumbra a escribirse sin ningún número en la parte inferior, es decir, no se escribe el 10, que debería ir acá porque se sobreentiende. Cuando es base 10, pues no se le coloca nada y se sobreentiende que es base 10. Ahora bien, el logaritmo es el inverso de la exponencial. Es decir, por ejemplo, este 10 que está acá, que es este número, debe estar elevado a un exponente. ¿Ok? Entonces, el exponente, aunque no se ve, es el 1. De tal modo que la base del logaritmo tiende a cancelarse, ¿ok?, con la base del exponente. Y la respuesta, por ejemplo, de un logaritmo base 10 de 10 a la 1 sería 1. O sea, la respuesta viene a ser el exponente que está acá. Siempre que el logaritmo tenga la misma base, bien, que la base del exponente. Ok, en este caso, de forma similar, el logaritmo de 10 sería 1. Ahora bien, logaritmo de 100. ¿Cuánto será el logaritmo de 100? Bueno, yo debo recordar que 100 se puede escribir como 10 al cuadrado. Es decir, 10 al cuadrado sería 100. Porque 10 por 10 son 100, correcto. Entonces, de tal modo que si la base de este logaritmo es 10, entonces el 10 de la base del logaritmo con el 10 de la base del exponente se cancelan y la solución sería 2. A ver, de forma similar, si yo digo logaritmo de 1000, se sobreentiende que 1000 es equivalente a decir 10 a la 3, de tal modo que la respuesta acá sería 3. Ya no voy a escribir la base del logaritmo porque se sobreentiende. El logaritmo base 10 de 10 a la 3, pues se cancelan los 10 y me queda el 3. De forma similar, logaritmo de 10.000 sería equivalente a decir logaritmo de 10 a la cuarta. Y la respuesta sería 4, por supuesto. Y logaritmo de 100.000, pues básicamente, fíjense, cuento los ceros y la respuesta va a ser 5. Logaritmo de 1.000.000 sería 6. ¿El por qué? Exactamente es como lo acabo de explicar. Esto sería 10 a la 6, el 10 se cancela con el 10 y me queda el exponente que es 6. Los logaritmos se utilizan para devolver los exponentes en realidad. Ahora bien, ¿qué pasa con el logaritmo natural? El logaritmo natural, escrito normalmente como ln, ¿ok?, tiene una base que es la e, pero la e es un número infinito, o sea, es un número largo, es un número decimal. Entonces, es complicado escribir, por ejemplo, logaritmo base 2,718281828446, una base muy larga. Para solucionar esto, escribieron logaritmo base e, es decir, a este número que es tan largo le dieron un nombre, e. Ese es el número correspondiente a la e. Tal que si yo escribo la e sola, él tiene un valor numérico, 2.7182, etc., ¿no? Bien, entonces logaritmo base e de e, como ustedes ya entenderán, este e, que es 2.71, es como estarlo elevando a la 1. De tal modo que igual que pasaba con el 10, la base e se cancela con la e, que es la base del exponente. Y la solución de este problema entonces sería 1. Ahora bien, acá lo he escrito con números. Okay, acá lo he escrito con números, pero lo voy a escribir con letras. Logaritmo base e de e. Es decir, lo mismo que está escrito arriba, pero en vez de escribirlo con este número tan largo, lo escribo con la e del exponencial. Se sobreentiende que esta e, aunque no lo tiene escrito, está elevado a la 1. De tal modo que la base del logaritmo e se me cancela con la base del exponente en cada caso. Y por ejemplo acá, logaritmo base e de e a la 1 sería 1. Logaritmo base e de e a la 2, pues sería 2. Logaritmo natural de e es exactamente este caso que nosotros tenemos acá, logaritmo base e de e. Ahora, en vez de escribir logaritmo base e, vamos a escribir logaritmo natural. Y eso es lo que se hace, es decir, en otras palabras, el logaritmo base e de e es equivalente a decir logaritmo natural de e. Y como ustedes entenderán, en este caso, como lo mostré en el paso anterior, las e se cancelan y la solución sería 1. ¿Qué pasa? Logaritmo natural de e a la 2, pues se cancela la base e con la base e del exponente y me queda el exponente 2. Bien, logaritmo natural de e a la 3, pues sería 3. Y logaritmo natural de e a la 4, pues sería 4. Básicamente, lo que estamos haciendo acá es que el logaritmo natural lo representamos en vez de escribir logaritmo base e. ¿Okay? Es otra forma de escribirlo. Dicho eso, entonces nos preguntamos, a ver, este logaritmo tiene base 10 y este logaritmo tiene base 2,7182. Ese logaritmo con base 2,7182 está representado como logaritmo natural. Entonces, ¿existirán otros logaritmos? Claro que sí, por supuesto. Vamos a ver, existen números como por ejemplo 2 elevado a la cuarta. ¿Okay?
Para 2 elevado a la cuarta, si yo quiero bajar ese exponente, yo debería escribir un logaritmo base 2 de 2 elevado a la cuarta, de tal modo que la base del logaritmo se cancele con la base del exponente y la solución de esto me dé igual a 4. ¿Ok? Ahora bien, estos logaritmos base 2 u otros logaritmos, pues con otras bases diferentes, como por ejemplo el logaritmo base 8, ¿verdad? De 5, por ejemplo, ¿a cuánto será igual? Bueno, acá se nos presenta un problema, porque esta base es 8, pero la base del exponente en este caso sería 5. ¿Ok? No se pueden cancelar, este 8 no se cancela con este 5. ¿Cómo hacemos en estos casos? Bueno, estos logaritmos que tienen otras bases diferentes se pueden expresar. Hay una propiedad que me permite expresarlos como logaritmo base 5. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, básicamente lo que yo hago es decir logaritmo base 5 de 5 a la 1 dividido entre el logaritmo base 5 de 8. De tal modo que en este caso, por ejemplo, el 5 se me cancelaría con el 5 y básicamente me quedaría en el numerador el 1 solo, bien, dividido entre el logaritmo base 5 de 8. ¿Okay? Quedaría de esta manera. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, y todo este tema de los logaritmos, ¿para qué se usan? Bueno, el problema se presenta cuando tengo una variable. Por ejemplo, yo tengo 2 elevado a la x, por ejemplo, en esta situación, y yo digo que esto es igual, supongo, a 8. ¿Okay? Bueno, acá se sobreentiende, por ejemplo, si yo la x la reemplazo por 3, ¿verdad? 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, es decir, la x vale 3. Pero yo quiero realizar un despeje de ecuaciones. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuánto es el valor de x? Bueno, nosotros para resolver esto de manera formal, utilizamos la propiedad de los logaritmos. Recuerden que para las igualdades nosotros debemos escribir de ambos lados una misma operación que me permite realizar el despeje. En este caso, escribiríamos del lado izquierdo el logaritmo base 2 y del lado derecho también escribiríamos logaritmo base 2. ¿Ok? Fíjense que de ambos lados he escrito el logaritmo base 2. De este lado, la base del logaritmo se cancela con la base del exponente, de tal modo que acá me va quedando x, que viene a ser el exponente, igual al logaritmo base 2 de 8. ¿Ok? Y aquí estaría la x despejada, logaritmo base 2 de 8. Bueno, esta operación de logaritmo base 2 de 8, pues tendríamos que resolverlo en la calculadora. Ahora bien, en nuestras calculadoras muchas veces no aparece el logaritmo base 2. Y de acá está esta propiedad que acabo de mencionar del cambio de base. Este cambio de base que está acá, lo acostumbramos a hacer porque muchas calculadoras no tienen logaritmos base 2, ni logaritmo base 5, ni logaritmo base 15, ni logaritmo base... No tienen. Todas las calculadoras tienen en realidad el logaritmo base 10 y logaritmo natural. Y nosotros ahora lo vamos a resolver en nuestra calculadora, pero necesitamos un logaritmo base 10. ¿Qué hacemos entonces? Decimos logaritmo base 10 de el número que está acá grande, 8, dividido entre logaritmo base 10 del número que está acá pequeñito, que sería 2. Claro que en la calculadora no se ve como logaritmo base 10. En la calculadora lo vamos a ver como logaritmo, simplemente así, logaritmo de 8 sobre, podríamos incluso colocar un paréntesis acá, ¿verdad? Dividido entre logaritmo de 2. Y en este caso lo podemos resolver en nuestra calculadora. El problema lo podría hacer con logaritmo base e. ¿Okay? Porque la base que yo coloco para hacer la equivalencia a esta fracción que está acá se transforma en algo equivalente. Ahora, logaritmo base e es lo mismo que decir logaritmo natural. Y si ustedes sacan en nuestra calculadora, en su calculadora, logaritmo de 8 sobre logaritmo de 2, con este logaritmo que se sobreentiende que es base 10, o lo hacen con este logaritmo que es el logaritmo natural, van a obtener la misma respuesta. El valor, por supuesto, nos va a estar dando 3. Como bueno, ya lo habíamos probado. Es decir, nosotros habíamos dicho que x, desde el inicio, cuando comencé este problema, acá en este punto, dijimos que el valor de x que satisface esta ecuación es decir 2 a la 3. ¿Okay? 2 elevado a la 3, ya que 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2, de tal modo que 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Es decir, desde el principio, por análisis, x ya sabíamos que era igual a 3. Al hacer los procedimientos, obtenemos esta expresión de logaritmo
de 8 sobre el logaritmo de 2, que la solución va a ser 3. Obviamente la respuesta que nosotros habíamos encontrado era que x es igual a logaritmo de base 2 de 8. ¿Ok? Ya sea que lo resolvamos con logaritmo base 10 o logaritmo natural, la respuesta seguirá siendo 3, que es la solución de nuestro problema. Entonces, en resumidas cuentas, los logaritmos más conocidos son el logaritmo base 10 y el logaritmo natural, cuya base es la e. Todos los demás logaritmos poco aparecen en las calculadoras, como el logaritmo base 2, el logaritmo base 8 o el logaritmo base 20, 30, cualquier base. Pero es obvio que si existe 2 a la x, yo también podría resolver una operación que me diga 20 elevado a la x, por ejemplo. Y en este caso, para resolver esto, por ejemplo, que digo 20 elevado a la x debe ser igual a 200, por ejemplo. En este caso, la x no va a salir exacta, va a salir un número decimal. Para practicar, pues hacemos de nuevo el procedimiento. ¿Qué hacemos? Aplicamos logaritmo de ambos lados, logaritmo, pero como la base es 20, será el logaritmo base 20. Lo apliqué a la izquierda, pero también debo aplicarlo a la derecha. ¿Ok? Tendríamos por acá también logaritmo base 20. Y tú dirás acá, ¿se va a cancelar el 20 con el 200? No, porque recuerda que esto es base 20. O sea, se va a simplificar con 20 a la 1, 20 a la 2, 20 a la 3, por ejemplo. 20 elevado a la 2 no es igual a 200, sería igual a 400, ¿ves? De tal modo que acá no podría sacar yo el logaritmo base 20 de 20. Ok, no vayamos a confundir. Recuerda que acá los logaritmos se cancelan es con la base elevado a un exponente. ¿Bien? De tal modo que, entonces en este caso a la izquierda sí tengo la base del logaritmo igual a la base del exponente, quedándome despejada la x. Es decir, que x va a ser igual a logaritmo base 20 de 200. Pero recuerdo, en mi calculadora no aparece ningún logaritmo base 20. Hay algunas calculadoras más actuales que sí se le puede colocar la base, pero normalmente no. Entonces yo expreso, para poder sacarlo en mi calculadora, expreso esto en base a otro logaritmo. Podemos hacerlo con logaritmo base 10 o podemos hacerlo con logaritmo natural. Vamos a hacerlo con ambos, se los voy a escribir. El logaritmo base 10, por ejemplo, de 200 dividido entre el logaritmo base 10 de 20, que viene a ser el número pequeñito que está abajo. Pero también podríamos hacerlo como logaritmo natural, ¿verdad? De 200 sobre el logaritmo natural de 20. Y este 0 no va acá. Ahora sí, ya sea con un logaritmo o con el otro, lo podemos resolver en nuestra calculadora. Y eso nos daría un valor, obviamente nos va a dar un valor decimal. El valor que nos daría sería, nos estaría dando 1.76862 y ahí continúan los números. ¿Okay? Sería el valor de la x. Es decir, en otras palabras, que si yo a este 20 lo elevo a 1.76862 y todos los demás números que continúan decimales, nos daría 200. Obviamente este es un número decimal porque, como ya les dije, 20 a la 1 es 20, 20 al cuadrado sería 400, 20 al cubo, por ejemplo, nos daría 8000. Entonces, bueno, si el problema nos dice, por ejemplo, 20 a la x igual a 400, allí sí, el valor de la x, como ya sabemos, 20 al cuadrado da 400 y el valor de la x sería igual a 2. Esa se llegaría a ser la respuesta. O si nosotros tuviésemos 20 elevado a la x igual a 8000, entonces el valor de la x en este caso sí sería exacto, sería igual a 3. Y bueno, este es el tema de los logaritmos, el por qué utilizamos el cambio de base y además cuáles son los logaritmos más comunes y para qué se usa en realidad, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la clase, que se haya entendido. Esto es todo lo que les puedo decir por el momento con relación a los logaritmos. Más adelante les explicaré lo que son las propiedades, producto, suma, resta, división de logaritmos. Bien importante para poder trabajar con ellos en la simplificación de muchos problemas. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.